Vamos a hablar de dislexia y para eso estamos en contacto con la licenciada Antonella Danesa. Antonella es psicopedagoga con orientación neurocognitiva. Mi nombre es Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental Bahía Blanca. ¿Cómo te va, Antonella? Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atenderme. Primero, te pregunto, cuando hablamos de dislexia, ¿cómo podemos definirla? Mira, hay muchas formas de definirse y de hecho hoy se están reviendo la definición actual, pero a mí me gusta llamarla como dificultad específica del aprendizaje que se da en la lectura. ¿Sí? Cuando hablamos de dificultad específica de aprendizaje y tenemos que hablar del diagnóstico propiamente dicho en términos más médicos, por decirlo de alguna manera, se habla de trastorno específico, ¿sí? Según el manual donde se colocan los diagnósticos, donde ponemos el nombre y el apellido. Sí, claro. Pero puede, es decir, vos decís, afecta principalmente la lectura, A la lectura, pero puede sí. afectar la escritura. Puede afectar la escritura y puede afectar también la comprensión lectora. Pero es un trastorno específico de la lectura porque tiene que ver con una forma distinta de procesar la lectura, o sea, a nivel cerebral, ¿sí? Nuestro cerebro procesa la lectura de otra forma cuando hablamos de dislexia, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se detecta procesa eso? el lenguaje. ¿Y cómo se detecta? Bien, a ver, podemos encontrar señales, o sea, existen siempre las banderas rojas o las señales de alarma, que gracias a los investigadores podemos hablar de señales de alarma a partir de los 4 o 5 años, pero el diagnóstico llega un poquito más cerca de los 6, 7 años, podemos hablar ya de diagnóstico, ¿sí? Las señales de alarma pueden ser demora en el habla, invertir sonidos de las palabras o confundir las palabras que suenan similar, dificultades para recordar nombres, colores, números, canciones, cuando los chiquitos asisten a las nenes y las nenas asisten a jardín, ¿no? Que tienen tanto incorporado la música, el ritmo, las melodías, suelen olvidarse estos nenes con estos síntomas o con estas señales de alarma, suelen olvidarse o no recordar, por ejemplo, las canciones, ¿sí? Porque, bueno, tiene mucho que ver con, no sé si por ahí conocen el término de conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad que nos permite manipular los sonidos del habla. Sí. Entonces, presentan muchos desafíos en eso, ¿sí? En poder manipular el sonido, ¿sí? Que la S es una S, y bueno, sí. Eso es un poco... Los fonemas, diríamos. Claro, exactamente, los fonemas del habla. Sí. ¿Y es habitual? ¿Qué porcentaje tiene de chicos tiene dislexia? ¿Cómo es? Mira, es bastante alto el porcentaje, en realidad, aproximadamente un 10%. Se estima que entre un 5 y un 10% de la población mundial. Pero bueno, sí, ese es el porcentaje. Sí. O sea que es alto. Si uno se pone a pensar en cada grado, digamos, hay muchos chicos con dislexia, aún sin diagnosticar. Yo estoy en contacto con DIFAM Argentina, que es la Asociación de Dislexia y Familia, que son los creadores de la ley DEA, Ley Nacional 27.306, sancionada en octubre de 2016. Y ellos me dicen, me traen un poco esta info, que solo se diagnostica un porcentaje muy chiquito. Sí, hay más del 80% de disléxicos sin diagnóstico en Argentina. Eso es más o menos la cifra que manejan. Mirá vos. Que manejan ellos. Es muy alto el porcentaje de no diagnóstico, digamos. ¿Y se puede corregir? A ver, como hablamos de una condición o de un trastorno, en realidad, si lo tenemos que llamar así, que no me gusta mucho la palabra, pero bueno, es así, es una dificultad específica. Sí. No hablamos de corregir ni de cura, pero sí hablamos de posibilidad de mejora, ¿sí? De adquirir estrategias para mejorar esa lectura dificultosa, que en realidad el desafío grande está en la fluidez, en leer fluido, en leer preciso, es decir, no tener errores, y en leer veloz, ¿sí? Son 3 cosas distintas
que tienen que ver con esta dificultad. Entonces, si yo lo trabajo, que bueno, los psicopedagogos somos los especialistas en dislexia, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, seguramente que logre una mejor calidad en el aprendizaje y en la vida también, porque impacta obviamente en las emociones, bueno, sí, dijiste, en eso. Leer fluido, leer veloz, ¿y qué otra cosa más dijiste? Preciso, porque por ejemplo, está, no sé, escrito la palabra cartel y pueden, algunas, no todas las personas con dislexia, pero suelen leer, por ejemplo, el comienzo, inventar el final o leer otra palabra, ¿sí? Entonces eso impacta en la comprensión lectora. Claro. Escúchame, y cuanto antes se detecta mejor, ¿no? Claro, por supuesto. En realidad, por eso están las señales de alarma que ahora son más visibles, que bueno, estamos más formados y más actualizados con respecto a eso, y además, cuando uno empieza a intervenir en niños o niñas pequeños, logramos mejores resultados por la plasticidad cerebral, ¿no? El cerebro es más plástico y tiene más posibilidades de revertir la situación. Sí. Ahora llegan más chicos. Yo hago clínica desde el 2007, 2008 que arranqué en consultorio. Sí, hace muchos años que atiendo y actualmente me dedico mucho a la dislexia. Tengo muchos pacientes disléxicos. Y ahora llegan un poquito más chiquitos, pero en general, cuando yo comencé, generalmente la consulta era alrededor de los 10 años o 9 años, ponele. Claro. Y la verdad que es tarde, muy tarde. Es muy tarde. Es muy tarde. Sí. Cuanto antes mejor. Esto siempre lo digo yo y lo divulgo un poco en las redes. Antes es mejor, no le tenemos que tener miedo al diagnóstico, no tenemos que tener miedo a las evaluaciones. Entiendo la movida de no etiquetemos las infancias sin etiquetas y estoy totalmente de acuerdo, pero la dislexia es un trastorno invisible, pero muy frecuente. Uh-huh. Entonces es fundamental hacer la consulta. ¿Hay alguna carga o componente genético? Sí, es hereditaria y neurobiológica. Por eso en general, mi experiencia me dice que uno de los dos padres lo tiene. De hecho, me ha pasado de diagnosticar 3 generaciones en la misma evaluación, ¿sí? Sí. Y por lo sea, hijo, padre y abuelo, por ejemplo, he diagnosticado. Y por lo que vos decís, ese porcentaje que se da a nivel mundial también se da en Bahía. Por supuesto, sí. Sí, yo creo que hay muchos, a mí me llegan muchos, pero también pasa que hay chicos que tienen desafíos y no están diagnosticados porque es invisible. O sea, vos no podés darte cuenta a simple vista si tiene o no tiene dislexia. Y para poder llegar al diagnóstico hay que hacer una evaluación completa, ¿sí? Donde se evalúa el perfil intelectual, el perfil cognitivo, donde se administran pruebas pedagógicas específicas que miden esto que yo te decía, ¿no? La lectura, si es precisa, si es fluida y si es veloz. Claro. Y nosotros tenemos nosotros le decimos palabras por minutos, o sea, de acuerdo al grado deberían de leer determinada cantidad de palabras por minutos. O sea, tenemos formas de... Sí, hay parámetros. Lamentablemente hay parámetros, pero lamentablemente en las escuelas no se evalúa y no hay un seguimiento del nivel lector de los chicos. Qué lástima. Pero bueno, eso es para otro debate, eso es para hablar de alfabetización. Sí, porque además es una gran forma de prevención, ¿no? Independientemente de alfabetizar, hay que prevenir, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que entre el retraso lector y la dislexia hay como un hilo muy finito y que hay que saber para poder detectar y diagnosticar. Ese es el problema. Está claro. Si la escuela evalúa el nivel lector de sus alumnos, quizás tendría más herramientas también para sugerir la consulta. Antonella, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Hasta cada momento. La licenciada Antonella Danesa, psicopedagoga con orientación neurocognitiva en el Día Mundial de la Dislexia.